Hola, mi nombre es Erika Yana Ramírez Trujillo, soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana para la materia de Estadística Inferencial, Unidad 5. Ok, vamos a hablar sobre correlación y relación. Por el momento es correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. Pero el coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza entre la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados x y y en una muestra. El coeficiente de correlación tan lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto, momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló. Seguimos. Correlación y regresión, pues esas son las propiedades del coeficiente de correlación R. Es el valor de R siempre está entre menos 1 y 1. Menos 1 va a determinar si tiene una correlación negativa y 1 si tiene una correlación muy positiva. Es decir, que puede estar entre estos valores, no puede pasar más de 1 ni menos 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. Dice, el valor de R no se debe de ver afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y el valor de R no sufrirá cambios. Y sigo equivocando. Dice, el valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Entonces, solamente va a medir relaciones que sean lineales. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que si un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Un valor atípico es cuando en una encuesta, digamos, hay puras personas, llaman a toda la gente y digamos que fuera por edad. Entonces entre esa gente va a haber personas la mayoría son de 20 a 40, pero sale una persona de más de 53 años, entonces está muy diferente a la relación que a lo que tenemos. Todos están dentro de 20 a 40, entonces al tener una persona de más edad o otro ejemplo, que tengamos algo de un precio entre 10 pesos y 20 pesos y salga uno que tiene un valor de arriba de 40, entonces ese es un valor atípico, muy fuera del rango. Correlación y regresión. Errores comunes de la correlación. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Esto no quiere decir que si hay una relación entre que X está con Y y van aumentando juntas o bajando juntas, no tiene que ver con que una sea menor, la otra también. Esta solamente ve una relación entre ellas. No es que porque este va a bajar, este también. No, cada una tiene su valor y no depende una de la otra. Solamente se ve si hay una relación entre ellas. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Pues así como se está diciendo, proviene de los datos basados en promedios. Si tenemos promedios, pues va a cambiar el coeficiente de la correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. O sea, la correlación puede ser lineal, pero si no se puede cumplir con eso, entonces puede haber una correlación, pero que no implique que sea lineal. Y vamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice, ejemplo de tamaño de cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de SI de Wechsler de un grupo de sujetos. Según datos de Stab-Lib y Brain Size,
head size and interlinked monozygotic twins de tramo al Neurology Vol 50, número 5, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Aquí tenemos un conjunto de datos. Nos muestra el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y nos muestra el coeficiente intelectual. Entonces nosotros de estos datos vamos a ir a Minitab. Y aquí en Minitab vamos a ir primero a estadísticas básicas. Vamos a ir a correlación. De hecho aquí ya nos marca ese menos 1 y 1 que habíamos visto al principio, que son entre el valor que puede dar. Le damos aquí, ponemos las dos variables, nos vamos a gráficas, todo bien, resultados, aceptar y aceptar. Ok, este nos da ya una gráfica donde se muestran los datos, cómo están distribuidos en base a aquí a lo que tenemos. De este lado está el coeficiente intelectual, de este lado está el tamaño del cerebro. Entonces nos da una R de 0.179. Entonces esto quiere decir que está muy cercano al 0. Muy cercano al 0 significa que no existe mucha relación entre una y otra. O sea, aquí abajo nos aparece tipo de correlación, pues por persona, perdón, es la de Pearson. Filas utilizadas pues son 10. Tamaño del cerebro pues aquí nos marca. En este Minitab no me marca directamente aquí el valor de P, pero si nos va, sigamos y en un momento más nos va a aparecer. Vamos a irnos a gráfica de dispersión con regresión, le damos aceptar. Aquí pues ya lo teníamos, el coeficiente Y va a ser el coeficiente intelectual y el coeficiente X va a ser el tamaño del cerebro, que lo que queremos saber es si afecta el tamaño del cerebro al coeficiente intelectual. Entonces nos vamos a ir a aceptar. Aquí tenemos la ecuación, lo que es lineal, y aquí nos dice que tan cercanos están a lo que sería dentro del rango, pero como ven no tiene como un rango cercano a todos para que exista una relación entre los datos. Ahora vamos a ir al asistente. En gráfico, regresión, igual va a ser coeficiente intelectual, tamaño de cerebro, le damos lineal. Tenemos un nivel de significancia del 0.05, que sería un nivel de confianza del 95%. Aquí le damos a aceptar. Entonces nos va a arrojar varias gráficas. O sea, aquí sí nos aparece el valor de P, que es 0.620. El valor de P debe ser, para que exista una relación, debe ser menor al 0.5 de significancia. Entonces nos dice que no se ve que exista una relación entre estos datos. Aquí abajo tenemos sin correlación. Como dice ahí, dice que si estuviera hacia el menos 1 sería un negativo, y si estuviera en el positivo
Si se ve en 1 sería un positivo perfecto. También aquí nos da pues una ecuación, si quisiéramos utilizarla, pero por el momento no la ocupamos, ese es para el siguiente tema. Y aquí está la gráfica, vamos más hacia abajo. Aquí también nos dice la gráfica donde están los datos y nos aparece aquí un dato atípico. Como les comentaba, es dentro de que no está dentro del rango. Si pueden ver, aquí inicia y el último llega a este lado y este está muy separado de todos. Este sería un dato atípico, por eso lo marca en rojo. Aquí tenemos los datos, desviación estándar de los residuos, modelo alternativo cuadrático, y aquí aparece el 620, valor de P. Aquí nos da una gráfica de los residuos que veremos adelante. Aquí nos aparece si existiera una relación entre el tamaño del cerebro y el coeficiente, nos da las variables, de que aquí teníamos nosotros nada más 10 datos, pues acá nos da muchos más para tener como una idea de lo que podría ser en distintos tamaños. Y por último tenemos aquí, nos describe lo que podría ser la respuesta, que dice descripción: el tamaño de su muestra, que son 10 datos, N10, no es lo suficientemente grande para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de la relación, como el R al cuadrado y el R al cuadrado ajustado, pueden variar mucho para obtener una estimación más precisa. Se deben utilizar muestras más grandes, normalmente de 40 o más, para lograr que haya un poquito más de, ¿cómo se puede decir? De una estimación mejor acomodada para lograr determinar si tiene que ver o no. También dice datos poco comunes, pues un dato poco común, lo casual, le puede causar que la línea ajustada se acerque más al punto en común y se aleje de otros puntos. En la fila 4 de la hoja, puesto que los datos comunes pueden ser una influencia fuerte. Esta nos dice más sobre este dato atípico que tenemos por este lado, que es de la fila 4, que es el que nos dice que no es común. Dice: debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos, debe tener cuidado al interpretar el valor de P. Con muestras pequeñas, la exactitud de valor de P es sensible a errores residuales. Y por último nos dice, usted debe evaluar el ajuste de los datos y del modelo de acuerdo con sus metas. Observe la gráfica de línea ajustada para asegurarse de que la muestra cubre adecuadamente los valores del rango X, el rango de valores de X. Aquí tenemos pues ya la respuesta, es que no tiene relación una con la otra. A veces puede influir el tamaño en el coeficiente intelectual, pero no quiere decir que en todas las personas o en todos los tamaños sea el mismo caso. Vamos a ir al siguiente ejercicio. Nos habla del calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios entre la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años. Según datos del Air Policy Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Vamos a irnos a mi tab. Vamos a iniciar con estadísticas básicas. Correlación. Damos los dos datos, temperatura y CO2. Vamos a aceptar. Y nos aparece una gráfica. Igual que en la anterior, en esta versión de Minitab no nos aparece el valor P en esta gráfica, en esta opción, pero ahorita lo vamos a ver.
Entonces, podemos checar de esta manera que todas van como hacia el mismo lado. Y por lo que nos dice la R, que es R igual a 0.892, eso quiere decir que está muy cerca del 1, es muy positivo. Esto nos dice que sí existe la posibilidad de que haya una relación en que el CO2 sea la causante de la temperatura, de que aumente la temperatura o cambie la temperatura. Entonces, vamos a irnos a gráfica de dispersión con regresión. Vamos a dar aquí igual la variable que va a depender de la otra es la temperatura y la variable independiente es el CO2. Nos vamos a ir a aceptar y como ven aquí nos aparece la línea, lo que es la línea o lo que está donde tocó estar distribuida, y los datos en base van creciendo, van acercándose más, van no acercándose más, pero están dentro del rango del crecimiento de la gráfica lineal. Temperatura por partes por millón. Vamos a cerrar. Vamos a asistente. Regresión. Le damos en columna Y igual es temperatura, columna X es partes por el CO2, vamos a dar en lineal. En nivel de significancia no nos dice, pero por default nos deja el 5, que sería un 95% de confianza. Vamos a aceptar. Ok, rápidamente vemos aquí tenemos un valor de P muy bajo que nos dice que sí hay una relación entre X y Y. Nos vamos, siguiente nos dice que R cuadrática es de 79%. Esto nos dice que al tener un 79% es un 79% probable que la temperatura sea afectada por las partes por millón. Entonces, podemos ver de este lado que nos dice que sí existe una correlación entre X y Y. Aquí nos aparece la misma gráfica y nos aparece la ecuación que sería, en dado caso si quisiéramos saber el valor de alguna parte por millón del CO2. También nos aparece la gráfica de residuos. Y de ahí nos aparece más o menos cuánto sería si fuera otro valor que quisiéramos conocer, el cambio de la temperatura. Y por último nos da lo que es una descripción. Dice el tamaño de su muestra, que sería 10 también otra vez, no es lo suficientemente grande para proveer una estimación muy precisa. Igual que en el anterior, pues necesitamos más datos para que sea más precisa o más especificada el valor. Dice, no hay puntos de datos poco comunes, no vimos ningún valor atípico marcado en rojo. Dice, debido a que usted tiene menos de 15 puntos, los datos debe tener cuidado al interpretar el valor P. Usted debe evaluar el ajuste de los datos del modelo de acuerdo con sus metas. Observe la gráfica de línea ajustada para asegurarse. Y pues ese es más que nada, pues quedamos con que sí existe una relación entre el dióxido de carbono y la temperatura. En base va creciendo, va aumentando la temperatura. Eso nos dice que sí existe una relación entre estos datos. Entonces, esta sería la respuesta de este ejercicio. El siguiente tema es sobre la regresión. Nos dice, a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables.
X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste, la recta de mínimos cuadrados, donde Y es igual a B0 más B1X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X llamada variable explicativa, de predicción o independiente, y la Y que es llamada de respuesta o dependiente. Dice, cuando se trabajaba con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal es una variable de una variable es la cantidad que se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 es en la ecuación de regresión expresa el cambio marginal que ocurre de Y cuando X cambia a una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos, pues ya lo vimos, es el punto que aparece más lejos dentro del rango de datos que están más cerca. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre valor Y. Muestra el observado y el valor Y predicho, por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo Y observada y menos Y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. La gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual, Y observada menos Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica entre los puntos X y X menos Y. Perdón, Y menos Y predicha. Vamos a hacer el primer ejercicio. Dice, ejemplo, edad y tamaño de la cintura de los hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura determina la ecuación de regresión. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en su base de estos datos. ¿Cuál sería el tamaño de cintura de un hombre de 20, uno de 40 y uno de 60? Vamos a ir. Escenarios de datos. Vamos a abrirlo de nuevo. Creo que se cerró. Vamos. Correlación, regresión. Aquí. Abrir. Ok. Listo, nos vamos a ir a estadísticas, a regresión, gráfica de línea ajustada. Nuestra dependiente va a ser el tamaño de la cintura, porque va a influir la edad del hombre en el tamaño de cintura del hombre. O sea, lineal, gráficas, pues que sean 4 en una para no tener tantas. Le damos aceptar. Le damos aceptar de nuevo. Aquí, ahora en este, sí nos va a aparecer el valor de P, como lo vemos aquí. Tenemos ajustado que dice que el 70% de esos datos quiere decir que sí tiene 70% de relación el tamaño de la cintura con la edad del hombre. Ok. Aquí está la gráfica. Como podemos ver, todos los datos están alrededor de la pendiente. Aquí nos da lo que es la ecuación con la que vamos a determinar qué tamaño de cintura va a tener a los 20, 40 y 60 años. Ok. Vamos a dar a aceptar. Más para abajo vamos a ver la gráfica de residuos que nos indicaba de porcentaje, de ajustes, de frecuencia
y de orden. Estas serían las gráficas de residuos. Entonces, como ocupamos determinar la edad, vamos a utilizar la calculadora. No cuento con calculadora científica en la computadora, pero podemos utilizar aquí, que nos dice que sería 59.64 más 0.6259 por 20, que sería la edad del hombre. Lo vamos a poner aquí. Y nos da un 72.158. Ese sería el tamaño de la cintura de un hombre de 20 años. Cambiamos la variable 20 por 40. El tamaño de un hombre de 40 años sería su cintura de 84.776. Vamos a ir al PowerPoint para anotarlo. Vamos a ponerlo aquí. Para un hombre de 20 años sería un tamaño de la cintura de 72.158. Para un hombre de 40 años sería... Ay, este no es el mío. Perdón. Aquí está. Para un hombre de 20 años sería de 72.158. Para uno de 40 años sería de 84.676. Para un hombre de 60 años sería de 194.194. Ok. Entonces vamos a regresar al Minitab. Ahora vamos a realizar una gráfica. No. En el asistente. Aquí tenemos regresión. Nos vamos a ir a regresión simple. Vamos a poner la columna Y, que sería el tamaño de la cintura, y la X es la edad del hombre. Va a ser lineal. Tenemos un 0.05 de significancia. Eso significa un 95% o 95% de nivel de confianza. Pues rápidamente aquí vemos que si existe una relación entre X y Y, con un valor de P del 0.001, tenemos un porcentaje de variación explicado por el número de un 71.41%. De este lado tenemos un 85% del valor de R, que sería la correlación entre los dos datos. Y aquí nos aparece de nuevo la ecuación. Tenemos un dato un poco común, que sería el atípico, que está un poco lejos del rango. La mayoría termina aquí y al inicio. Entonces este está más lejos que entre estos mismos. Tenemos lo que es el R cuadrado, el valor de P, que es menor a 0.5, desviación estándar. Ese sería residuos, como parece está disperso. Y aquí nos aparece como el predicho, que sería más que nada predicha. No solamente están los datos que incluimos, aparte de ellos
está como un rango de diferentes datos. Aquí están separados por 2.5. Y entre la separación nos dice cuánto sería el tamaño de la cintura, prediciendo la edad. Por ejemplo, aquí no tenemos un 22 exacto. Aquí tenemos que tenemos una edad de un hombre de 22. Pero dice que debería, en base a la ecuación, de tener ese tamaño de cintura. Y como lo vimos en la respuesta, nos dice que de 20 años debería ser 72.162. Vamos y nos dice 72.158. Entonces, eso es muy cercano, nos está diciendo lo similar. Y aquí nos da como un rango de tamaño del IP del 95%. Tamaño que puede ser entre este y 80 y así. Puede variar. Y acá nos dice, su muestra es lo suficiente grande de 40 para obtener una estimación precisa. En el anterior nos decía que con 10 no podía ser muy preciso, pero con mayor a 40 datos pues ya aumenta la fuerza, como dice aquí, de relación. Un punto siguiente dice, un punto de los datos tiene un valor poco común, que es el que nos salió en rojo, poco atípico, porque hay una persona de edad mucho mayor. Tenemos normalidad debido a que se tiene por lo menos 15 puntos de datos. La normalidad no presenta un problema. Si el número de puntos de datos es pequeño, los residuos no están normalmente distribuidos. Y por último, parece usted debe evaluar el ajuste de los datos y del modelo de acuerdo con sus metas. Observe la gráfica y la línea ajustada para asegurarse de que la muestra cubre automáticamente el rango de los valores X. Entonces, como observamos, aquí nos aparece todo bien. Que esta sería la ecuación, la que nos pedía. Ya pudimos observar lo que fue la de residuos, que es esta. Y pues los tamaños de la cintura, que también nos apareció. Está, entonces obtuvimos las 4 cosas, las que serían como 5 cosas que ocupábamos saber. Ahora vamos con el de mujeres, que está aquí. Vamos a hacer lo mismo, sería estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada. Es igual, el tamaño de la cintura va a depender de la edad de la mujer. Vamos a gráficas, damos 4 en 1, aceptar. Le damos aceptar. Ok, aquí nos aparece que tenemos un 74% de que la edad de la mujer tenga influencia en el tamaño de su cintura. Tenemos un valor de P muy pequeño, por lo cual se ve 0.000. Y la gráfica en línea ajustada, pues como podemos ver de nuevo, todas se encuentran cerca de la pendiente. Tenemos, por lo que vemos aquí directamente, ya vemos que tenemos un dato atípico. Y aquí tenemos las gráficas de los residuos por porcentaje, ajustes, orden e histograma. Ahora nos vamos directamente, bueno, vamos a checar aquí las edades, la ecuación. La ecuación nos dice que sería 54.12 más el punto 8095 por la edad de la mujer. Entonces, ¿qué edades nos pide el ejercicio? 18, 36 y 54. Entonces vamos a tomar la ecuación que nos dice 54.12 más 0.8095 por 18, que sería la primera edad,
de 18 sería un tamaño de cintura de 68.691. De 36 sería de 83.262 y de 54, aquí no nos apareció la edad bien, sería de 36. Y de 36, de 54 sería 97.833. Este de 50. 54. Entonces estos serían los datos. Ahora vamos a realizar con el asistente para confirmar esos datos. Ya determinamos la ecuación, ya determinamos las edades más o menos, pero vamos a confirmar. Vamos a ir a asistente, regresión simple, la columna Y es cintura, la columna X la edad, lineal con un 5% con un nivel de significancia del 0.05. Pues como vemos, el P es menor a 0.001, quiere decir que sí existe una relación entre X y Y. Tenemos un porcentaje de variación del 75.35. Aquí nos da un valor de 85 que nos dice que tiene, lo más cercano al 1 es que tiene mucha relación una con otra. Aquí tenemos varios datos un poco atípicos que están lejos de los demás. En este, que es una mujer de 57 años con su cintura de 116. Este que es una de 31 con 91 de cintura. Una mujer de 48 con 78 de cintura. Una mujer de 32 con 67. Son datos poco lejanos de lo que es el rango, pero que pueden existir. Vemos que el valor de P es menor al 0.005. Aquí tenemos también la dispersión de los residuos y los puntos atípicos. Y aquí es donde podemos comprobar si tenemos más o menos bien las respuestas por la ecuación, que nos dice que si fuera de 54 años, digamos de 55 sería 98, y nosotros sabemos que de 54 sería 97.833. Entonces no está muy lejano de la respuesta. Y de 18 nos dijo que eran 68, entonces vamos al 17.5, lo más cercano. Dijo que era 68.691, pues aquí podemos ver que el 17.5 es 68.291, igual no está muy lejano, así que vamos a observar que sí nos dio bien. Y por último dice, su muestra es lo suficientemente grande para obtener una estimación precisa de la fuerza de la relación. Nos marca que existen 4 puntos de residuos grandes, o sea que son atípicos. Y dice, debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no presenta ningún problema. Si el número de puntos de datos es pequeño, pues no salen bien distribuidos. Y por último, dice, usted debe evaluar el ajuste de los datos y el modelo de acuerdo con sus metas. Observe la gráfica de la línea ajustada para asegurarse de que la muestra cumple adecuada los valores de X. Y pues, esto sería la respuesta. Nos pide determinar la ecuación de regresión, que ya fue la que observamos, que es 54.12 por 0.80 más 0.8095 por la edad de la mujer.
Vimos la predicción de estas edades y la gráfica de residuos. Y pues esto sería todo en parte para la materia de estadística.